Mis queridos amigos, hoy vamos a continuar el estudio que habíamos iniciado la vez pasada acerca de un concepto, de un tema que, como les dije, aterroriza a muchos seres humanos simplemente porque no lo entienden, porque no lo estudian a fondo. Lo desconocido nos asusta. Pues bien, hoy vamos a estudiar este tema para que ya no sea más desconocido para ustedes y lo puedan entender más a fondo y ya no les cause tanto terror. Porque vamos a ver algo muy positivo con respecto a esto. El tema del cual hemos venido hablando es el juicio final. Una frase que está en el cerebro de casi todos nosotros, pero que verdaderamente no entendemos. Pues bien, para entenderlo, basado en el libro que lo menciona, mis queridos amigos, los invito a que permanezcan en sintonía. Para nosotros es un gusto podernos dirigir a ustedes y tener este contacto por este medio en sus propios hogares. Pues bien, amigos míos, como les dije al principio, vamos a continuar hoy el estudio de un tema que habíamos iniciado la semana pasada y que quizá no tenga tiempo de explicarles todos los datos que les di la semana pasada, pero nos estamos basando entonces en la misma Biblia, convencidos del hecho de que ella se interpreta a sí misma. Pero se interpreta a sí misma, no nos da toda la información en un solo punto. Nos da un poquito aquí y un poquito allá. Nos corresponde entonces a nosotros la tarea de estudiar este libro y ver los temas que se refieren o los conceptos que se refieren a cierto tema y ponerlos juntos para empezar a ver un cuadro que podemos entender. Este concepto, mis queridos amigos, como siempre les digo, por favor traigan sus Biblias o tengan papel y lápiz a mano y apunten estas cosas. Este concepto de que la información se encuentra un poquito aquí y un poquito allá, lo vamos a ver. Por ejemplo, está en el capítulo 28 del libro de Isaías. Apunten eso, amigos míos. O los que son expertos en buscar los libros de la Biblia, diríjanse rápidamente, mientras yo voy buscando también, el capítulo 28 del libro de Isaías y veamos el versículo 10. Y ahí está ese principio, como les digo, uno tiene que explorar la Biblia. No toda la información está dada en un solo punto. Dios dispuso que así fuera para que nos diéramos a la tarea de estudiar y escudriñar su palabra, como él mismo les dijo a los judíos, que escudriñaran las Escrituras. Muy bien, estamos tratando de hacerlo, amigos míos. Vean ustedes, capítulo 28, versículo 10 del libro de Isaías. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ahí está en sus propias Biblias, véanlo, mis queridos amigos. Entonces vamos a continuar estudiando este tema basándonos en este principio, viendo que la Biblia se interpreta a sí misma, mis queridos amigos. No son nuestras ideas, vamos a corroborar cada una de las cosas que les decimos basados aquí mismo. Vean entonces una vez más el capítulo 20, versículo 11 del libro del Apocalipsis, donde se menciona este tema del juicio final. Capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea que esta es una visión absolutamente impresionante que nos presenta aquí el apóstol Juan. Una visión que él tuvo de las cosas que habrían de ocurrir más de 2000 años después. La tuvo allá hacia finales del siglo I, y él lo vio. Dios le mostró esta perspectiva futura, mis queridos amigos, que hoy encontramos aquí descrita para nosotros. Y luego dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. A los muertos grandes y pequeños de pie. O sea que estamos hablando de que los muertos resucitaron y están sobre sus pies y están ante Dios. O sea que el que está sentado en ese trono es Dios. Y vamos a ver qué ocurre. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que este es un juicio. Los muertos van a ser juzgados por el que está sentado en ese gran trono blanco. Ahora vamos a entender esto, amigos míos. Vamos a entender exactamente lo que esto significa. ¿A quién le fue dado el juicio? Aquí dice que el que está sentado en ese trono es Dios, porque dice que los muertos grandes y pequeños estaban de pie ante Dios. Ahora vamos a ver quién es este ser que se encargará de juzgar. Vamos a verlo explicado en la misma Biblia. Búsquenlo ustedes, mis queridos amigos, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5, y vean ustedes mismos, interpretándose la misma Biblia, en el versículo
en el versículo 27 del capítulo 5 del Evangelio de Juan, como les digo, un poquito aquí y un poquito allá, y vamos a ir armando este rompecabezas. Apúntenlo, mis queridos amigos. Capítulo 5, versículo 27, y también está hablando Jesucristo aquí. Dios le dio autoridad, o sea, Dios el Padre, porque vamos a ver que Jesucristo también es Dios, porque dice que los muertos estaban de pie ante Dios. Y veamos lo que dice aquí. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Vemos el versículo 26 del capítulo 5, y luego dice, y también le dio autoridad de hacer juicio. O sea que la autoridad y el juicio le ha sido concedida y le ha sido entregada a Jesucristo. Él es el que va a juzgar. Aquí está escrito en su propia Biblia. Véanlo ustedes, amigos míos. Estamos dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Y dice, y también le dio autoridad. Estoy leyendo el versículo 27 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesucristo vivió la experiencia humana y Dios en su inmensa sabiduría le dio entonces a él la facultad de ejercer el juicio, porque Él ha vivido y Él comprende nuestras debilidades, y entonces es un ser misericordioso que sabe perdonar cuando verdaderamente nos arrepentimos. Entonces Jesucristo es aquel que está sentado en ese gran trono blanco, porque vemos que los muertos son juzgados, y si son juzgados por Jesucristo, luego Él es el que está sentado en ese gran trono blanco. Estamos dejando que la Biblia se interprete a sí misma, y vean lo que dice a continuación. Dice a continuación en el versículo 28 del capítulo 5 de Juan. Estamos dejando que el cuadro se vaya formando, basándonos aquí en estos versículos del Evangelio de Juan. Capítulo 5, versículo 28, apúntenlo, mis queridos amigos. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Y luego dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí dice claramente, y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y ya vimos que hay varias resurrecciones, hay un orden de resurrecciones. Los primeros resucitan al retorno de Jesucristo cuando suene la séptima trompeta, y la voz de Jesucristo es como voz de trompeta. Nos lo dice también el libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. Dice que su voz era como de trompeta, y ustedes lo pueden buscar en el libro del Apocalipsis para que vean cómo se interpreta la Biblia a sí misma. Entonces dice, los que hicieron lo bueno, dice, resucitarán todos los que están en los sepulcros, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea, será la primera resurrección, como le explicamos la vez pasada. Hay un orden de resurrecciones, amigos míos, y lo vamos a ver rápidamente explicado aquí, y dice, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sin embargo, esta palabra, en el griego, la palabra condenación se puede también traducir como juicio, o sea, resurrección de juicio. Unos van a resucitar primero y otros después. Unos están siendo juzgados ahora, otros van a ser juzgados 1000 años después del retorno de Cristo. Y lo hemos estudiado y lo hemos verificado en la misma Biblia. O sea que hay 1000 años de diferencia entre estas dos resurrecciones, y veanlo ustedes probado en el capítulo 20, versículo 5 del libro del Apocalipsis. Como les dije, la Biblia se interpreta a sí misma, mis queridos amigos. Capítulo 20, versículo 5. Veamos el versículo 4 rápidamente. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea que hay unos que van a juzgar durante 1000 años a los que sobrevivan de las naciones cuando Jesucristo regrese. A los que en carne y sangre sobrevivan durante 1000 años. Lo hemos explicado muchas veces, mis queridos amigos. Estos seres van a reinar sobre la tierra. No puedo repetir todos los conceptos porque entonces no tenemos tiempo de avanzar. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que esta es la primera resurrección. Vamos a ver cómo la misma Biblia nos lo dice. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos, véanlo ustedes escrito en su misma Biblia, capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces luego se refiere a los de la primera resurrección y dice, esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea que va a haber posibilidad a los que resuciten en la segunda resurrección, al cabo de 1000 años de reinado de los santos sobre la tierra, va a haber la posibilidad de que puedan morir.
o volver o ya integrarse a la familia de Dios con cuerpos espirituales, como los que resucitaron en la primera resurrección. Amigos míos, son muchos conceptos que puedo respaldar en la Biblia, uno por uno, y se los dije la vez pasada. 1 Corintios 15, apunten esto, amigos míos, y van a ver aquí cómo el apóstol Pablo describe la primera resurrección, y dice en el capítulo 15, versículo 42, así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. La primera resurrección, aquellos sobre los cuales la segunda muerte ya no tiene poder. Es incorrupción, ya no se pueden corromper. ¿La muerte qué es? La muerte es lo que corrompe los restos, el cadáver de los muertos. Y luego dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea que los de la primera resurrección tienen un cuerpo espiritual que no puede ya más morir, pero los que están en la segunda resurrección, como dice aquí, en el capítulo 20 dice, vi a los muertos grandes y pequeños. Versículo 12, una vez más, volviendo al Apocalipsis, mis queridos amigos. Capítulo 20, versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahora, ¿cuáles son los libros? Les dije también la vez pasada, mis queridos amigos, que la palabra libros aquí, esta expresión en el griego, y esto ustedes lo pueden corroborar, lo pueden estudiar. Busquen en un diccionario etimológico, o en cualquier diccionario que tenga cierta información etimológica, y verán que la palabra Biblia significa los libros. Entonces, la palabra que se encuentra aquí en el original griego, donde dice que los libros fueron abiertos, quiere decir la Biblia fue abierta. La palabra Biblia es el plural de la palabra griega biblión. Biblión es la palabra libro en griego, y Biblia es el plural de esa palabra, significa los libros. O sea que los que resuciten en la segunda resurrección, 1000 años después del reinado de Cristo sobre la tierra con los santos que participaron en la primera resurrección, ellos van por primera vez verdaderamente a entender este libro. Este libro que la mayoría, aún de los que se llaman cristianos, no entienden. Y díganmelo ustedes mismos, amigos míos. O sea que Dios no va a juzgar al ser humano y no le va a condenar a muerte eterna, al lago de fuego, mientras la persona no haya tenido la oportunidad de conocer a fondo esta palabra. Los libros. Son 70 libros. Si ustedes cuentan los libros, el libro de los Salmos como 5 libros, cuéntenlos. En los Salmos hay 5 libros. Ustedes lo pueden verificar. Esto tal vez los estimule a estudiar estos temas. Van a ver que hay 70 libros. Esos libros van a ser abiertos para que todos aquellos que resuciten ante ese gran trono blanco los puedan entender. Ahora, uno muchas veces se imagina que resucitan e inmediatamente son condenados a vida o a muerte. No, el juicio en el contexto bíblico puede durar un periodo de tiempo, y dejemos que la misma Biblia se los compruebe, amigos míos. Busquen el libro de los jueces. En el libro de los jueces se explica cómo el ejercicio de juzgar puede durar años. Y vean ustedes claramente demostrado en la Biblia. Vean ustedes, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 6 del libro de los jueces. Como les dije, es un poquito aquí y es un poquito allá. Mis queridos amigos, continuemos entonces con el tema. Y ustedes van a ver, como les dije al principio, que la Biblia se interpreta a sí misma un poquito aquí y un poquito allá. Estamos leyendo en el capítulo 20, versículo 12 del libro del Apocalipsis, que los muertos fueron juzgados. Véanlo, léanlo primero ahí ustedes mismos. Ya estudiamos qué significan los libros. Significa la Biblia. Por primera vez va a ser abierta al entendimiento de los miles de millones de personas que han existido y nunca verdaderamente han conocido este libro. Dios no los va a juzgar o a condenar al fuego eterno, al fuego que nunca se apaga hasta que consuma a todas estas personas, sin que ellos hayan tenido la oportunidad de conocer este libro, que es la palabra de Dios escrita. Y la palabra de Dios en persona es Jesucristo. La palabra de Dios en persona de Jesucristo lo dice claramente el Evangelio de Juan. Vean ustedes, amigos míos, como les digo, la Biblia se interpreta a sí misma. Evangelio de Juan, apunten esto. Voy a pasar rápidamente de una escritura a otra porque es mucha la información que tengo que darles en el poco tiempo que tengo aquí. Juan 1:1, Evangelio de Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, que también significa la palabra. Dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ya les dije al principio que el que va a estar sentado en ese gran trono blanco es Jesucristo, que aquí dice la palabra de Dios que es Dios. Él es el que va a juzgar a todos sus muertos que van a resucitar a vida física. Él es el que los va a juzgar, pero primero les va a abrir este libro para que lo entiendan.
Y si esta es la palabra escrita, o sea, Dios aquí nos ha revelado esta palabra y Jesucristo es la palabra de Dios también escrita, revelada aquí y en persona es Jesucristo mismo, entonces no hay otro nombre por el cual los hombres puedan alcanzar salvación. Amigos míos, la respuesta de la Biblia es asombrosa. Mucha gente se imagina que los miles de millones que han muerto y que nunca han conocido a Jesucristo tienen varias teorías, dicen que Dios los va a salvar de una manera o de otra. Pero ustedes saben que la Biblia, que es la palabra de Dios, no puede ser quebrantada. Y la Biblia dice que el único nombre por el cual pueden ser salvos es Jesucristo. Y se los voy a demostrar. Como les digo, aquí todo lo decimos basado en la misma Biblia. Vean ustedes el libro de los Hechos de los Apóstoles, mis queridos amigos, y ahí ustedes van a encontrar esto. Vayan buscando, por favor, Hechos de los Apóstoles. Véanlo ustedes claramente en el capítulo. Vamos a ir buscando aquí. Los invito a que vayan buscando o vayan apuntando. Yo también voy buscando mientras les digo a ustedes esto. El capítulo 4, versículo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y van a ver ustedes cuán asombrosas cada una de las piezas va entrando y va encajando en este cuadro que estoy tratando de pintarles. Hechos 4, 11, amigos míos. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. O sea, lo despreciaron cuando él vino a la tierra y dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la principal sobre la cual se basa todo el edificio. Y luego el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. Aquí dice, versículo 12, en ningún otro hay salvación, amigos míos. Léanlo con sus propios ojos. Si ustedes creen en esta palabra, no puede ser quebrantada. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que los que nunca han conocido a Jesucristo y no han conocido su palabra, que es este libro, porque les ha estado cerrada. Y yo les digo, amigos míos, y me atrevo a decirlo, yo creo que ustedes mismos estarán de acuerdo, que la mayoría de los que se dicen cristianos no entienden este libro y en qué forma verdaderamente deben comportarse en la vida para poder entrar en el reino de los cielos, amigos míos. Este libro está escrito por un gran propósito. Jesucristo dijo que no vino a abolir ni la ley ni los profetas. Léanlo ustedes, Mateo 5:17. Ahí está escrito y dice que es necesario obedecer todos esos mandamientos. Lo dice claramente Mateo 5:17, la gente enseña lo contrario a lo que dice la Biblia. Apúntenlo y léanlo ustedes mismos. Los versículos siguientes dice que es necesario conocer y obedecer eso. ¿Por qué? Es el carácter de Dios con el cual pueden reinar con Jesucristo, amigos míos. Él no va a aceptar homicidas en su reino. Tiene que ser gente íntegra de carácter. En fin, ese es otro tema. Pero ustedes mismos ven que aquí no hay otro tema. No hay otro nombre por el cual puedan ser salvos. Y ese nombre es la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios en persona. O sea que Jesucristo les va a abrir, les va a revelar, les va a dar a entender este libro. Y luego dice que los muertos fueron juzgados. Vean una vez más, capítulo 20, versículo 12 del libro del Apocalipsis, dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. La Biblia les fue abierta para que la puedan entender por primera vez. Los miles de millones que nunca la han conocido y que nunca la han entendido, aunque muchas veces la hayan tenido en sus manos, Dios se los va a revelar allá en aquel entonces, amigos míos. Estas son cosas que ustedes quizá nunca habían escuchado, pero lo que está escrito aquí. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que la gente tiene que comportarse según lo que está escrito aquí, y según eso van a ser juzgados. Ahora, ese juicio no va a ser de la noche a la mañana. La misma Biblia dice que un juicio puede durar muchos años. Se los voy a demostrar. Como les dije al principio, un poquito aquí, un poquito allá. Como les había dicho, busquen el libro de los jueces sin perder esta parte aquí, el libro del Apocalipsis, y ahí mismo nos va a demostrar la Biblia de que el juicio en el contexto bíblico, dejando que la Biblia se interprete a sí misma, se puede prolongar por años. Y Dios les va a dar años a esos miles de millones que van a estar de pie ante el gran trono blanco para que aprendan a conocer y demuestren de que pueden, por sus obras, comportarse según lo que está escrito aquí. Eso es lo que enseña la Biblia, amigos míos. Y vean ustedes, en el capítulo 7 del libro de los jueces, vamos a buscar aquí en este libro, en el capítulo 12, libro de los jueces. Si no tienen tiempo de buscarlo, por favor, apúntenlo y vean ustedes lo que la Biblia interpreta acerca del juicio. Puede durar años. O sea que Dios le va a dar tiempo a estos miles de millones de personas para que pongan por obra
van a ser juzgados según sus obras por lo que está escrito en los libros. O sea que Dios les va a abrir este libro y les va a dar tiempo para que ellos lo entiendan y lo pongan por obra. ¿Qué dijo Jesucristo? El que oye mis palabras y no las pone por obra es como el que edifica su casa sobre la arena. El que las oye y las pone por obra, palabras de Jesucristo que ustedes seguramente conocen, en el Sermón del Monte. No voy a ir allá, amigos míos, pero les estoy demostrando que me baso en cada una de estas declaraciones en lo que dice la Biblia. El que las oye y las pone por obra edifica su casa sobre la roca. Dios les va a dar la oportunidad de que edifiquen su casa sobre la arena o sobre la roca. Por eso hay una segunda muerte, porque estas personas van a resucitar a vida física. Y entonces al final de este juicio van a demostrar si se comportaron de acuerdo con lo que está escrito en este libro o no pusieron por obra lo que estaba escrito. Dios les va a dar la oportunidad, amigos míos. Esto la mayoría del mundo cristiano no lo entiende. Entonces vean ustedes el capítulo 12, versículo 7 del libro de los Jueces, y ahí está demostrado claramente ante los ojos de ustedes que un juicio no es de la noche a la mañana, sino que se prolonga por un periodo de años. Veanlo ustedes, capítulo 12, versículo 7. Libro de los Jueces, dice, y Jefté juzgó a Israel 6 años. 6 años juzgó a Israel, o sea que el juicio puede durar varios años. Y vean lo demostrado una vez más, en el versículo 11 del mismo capítulo 12 del libro de los Jueces. Veanlo ustedes, Jueces 12:11 dice, después de él juzgó a Israel Elión, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. O sea que aquí está demostrado por la misma Biblia de que un juicio se prolonga por años. Dios les va a dar años a estas personas. Las personas no van a resucitar y los va a tirar al lago de fuego al otro día, amigos míos. Entendamos lo que la Biblia enseña basado en lo que ella misma interpreta acerca de estas palabras, amigos míos. Porque en la mente de muchos el juicio es de la noche a la mañana o de un instante al otro. Pero aquí la Biblia enseña algo diferente. Respetemos lo que este libro dice y así podemos entender. Vean el versículo 13. Jueces 12:13, que dice, después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hiel, piratonita. Y luego dice el versículo 14, este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. O sea que, ahí ven ustedes, amigos míos, y vean el versículo 20 del capítulo 15. Vamos viendo que cada vez es más largo el juicio. Juzgó a Israel 8 años. Capítulo 15 del libro de los Jueces, versículo 20. Dice, y juzgó a Israel, está hablando de Sansón, juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Cada vez se aumenta la cifra. Con esto les estoy demostrando, amigos míos, que la Biblia demuestra que el juicio del gran trono blanco no es que la gente va a resucitar y inmediatamente los van a tirar al lago de fuego. Dios es un Dios de misericordia. Jesucristo dijo que Dios le había dado el juicio a Él, porque Él ya experimentó la vida humana, y Él es un Dios de perdón y de misericordia, y le va a dar tiempo a la gente a que aprenda a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Jesucristo que dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy mismo, la inmensa mayoría del mundo cristiano y del mundo en general no vive de acuerdo con lo que está escrito aquí, amigos míos. Si viviéramos de acuerdo con lo que está escrito aquí, habría paz mundial. Nadie mataría, nadie robaría, nadie hurtaría, nadie mentiría. Sería un mundo muy distinto. Entiendan eso, amigos míos. Hay mucho más que decir en este contexto que no tengo tiempo de explicarles ahora, pero piensen en eso y eso es lo que está escrito aquí. Dice una vez más, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, o sea, en la Biblia, según sus obras. O sea, que una vez que uno entiende este libro, Dios, pero lo entiende verdaderamente, Dios lo empieza a juzgar. Y abre un libro en el cielo y escribe el nombre de estas personas en el libro de la vida. O sea, que ahora hay un libro de la vida que está limitado a cierto número de personas. Pero en aquel entonces, 1000 años después, se va a volver a abrir ese libro y muchos otros hijos se van a sumar a la familia de Dios, amigos míos. El libro de la vida se menciona muchas veces en la Biblia. El primero que lo menciona es Moisés, en Éxodo 32:32. Dice, que perdones ahora mi pecado y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. O sea, que el nombre de Moisés ya estaba escrito en los cielos. Jesucristo dice en el capítulo 10 de Lucas que los nombres de los discípulos de los 70 que fueron a predicar el Evangelio estaban escritos en los cielos. En el Salmo 69 dice que están inscritos
Yo les voy dando estas cosas para que ustedes las estudien, amigos míos. No tengo tiempo de ir a cada una de ellas, pero como les digo, aquí nos basamos en lo que la misma Biblia enseña. Ella se interpreta a sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Todas las personas que ahora no han conocido este libro y no han podido poner por obra lo que está aquí para edificar su casa sobre la roca, van a tener una oportunidad, mis queridos amigos. Eso es lo que revela este libro, la misericordia infinita de Dios. Entonces, no teman ustedes por los que han muerto en ignorancia, aún si son cristianos, porque no han conocido este libro. Entonces dice que estaban juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y luego dice, vean ustedes, una vez más, en el versículo 15, o sea que al cabo de ese juicio que puede durar varios años, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, o sea que el que se comporta de acuerdo a lo que está escrito aquí, como Jesús le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Léanlo ustedes en su propia Biblia. Y aquí dice, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, o sea, el que no perseveró en esa enseñanza hasta el fin, Jesucristo dice, el que persevere hasta el fin será salvo, fue lanzado al lago de fuego. Una vez que la gente haya tenido la oportunidad de entender y poner por obra, entonces Dios va a ejecutar la sentencia. Estamos aquí leyendo acerca de un Dios lleno de